Dice ese canto, hermanos, que espera un poquito más. El Señor vendrá a ayudarnos. Amén, hermanos. A veces la parte más difícil es esperar. That's the hardest part sometimes, to wait on the Lord. We get anxious, we get nervous, and then if we're not careful, we make wrong decisions. We take wrong turns in our lives. Tomamos malas decisiones porque no sabemos esperar. Así que espera un momento, dice el Señor, dice el canto, ¿verdad? Espera en el Señor y Dios nos va a ayudar. Habacuc capítulo 3, por favor, vamos a nuestras Biblias. Habacuc capítulo 3, ahí en sus lugares, ya tuvimos la lectura bíblica y solamente quisiera enfatizar esta noche. Want to emphasize the couple of verses there in Habakkuk chapter number 3. Please remain in your place as we read. I'll go ahead and read, and if you can follow along verses 17 and 18. But before we get into the message tonight, the sermon, we're going to have the children be dismissed. The children have their class. Los niños tienen su clase con la hermanita Diana, la hermanita Dailin. Así que, por favor, salgan los niños. Today, I think there's a bus going to Disney World. The bus is waiting. All those kids that are going to go to Disney World, and they will return next week. So right now is the time to get on the bus. So hurry up, kids. All right. It sounds good. That's not happening. But anyway, it sounded good. All right. Just want to get your attention. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Amen. How many of you had a good lunch today? ¿Cuántos tuvieron una buena comida? Gloria al Señor. Qué bueno. Me da mucho gusto que comieron bien. Y yo sé que la mayoría comimos más que bien. Pero Dios es bueno. Amén, hermanos. God is good. Habakkuk chapter number 3. The words of Habakkuk impress us, impact us. He is communicating. I mentioned the word status this morning. He is revealing his experience. Even after the devastation, even after all of the bad news that he is witnessing, that he is announcing, he concludes not only that everything is going to be okay, but he actually says, I'm going to rejoice. I'm going to have a party. I'm going to shout hallelujah. I'm going to say amen. What are you talking about? How can this prophet remain so not only optimistic, but exuberant, rejoicing as he reflects on the judgment that is coming through the Babylonians or the Chaldeans coming over and devastating the people of God in judgment. Hermanos, el profeta Habacuc le llaman los profetas menores, uno de los profetas menores. Pero bueno, yo siempre digo que es un profeta menor con un mensaje mayor, porque las palabras de este profeta nos impactan. Mencionaba yo esta mañana su estatus, su experiencia. Después de todo lo que él ve, después de la visión que él tiene, después de que Dios le dice, mira lo que va a suceder, los caldeos vendrán y va a haber una devastación y va a haber una desolación terrible. No solamente Habacuc dice todo va a estar bien, no, él va más allá y dice, en medio de todo eso, yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar. Y hermanos, esta tarde queremos continuar examinando y viendo cómo es posible tener alegría en medio de la angustia. Y queremos ahondar un poco más sobre este tema mientras continuamos este mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro para un momento de reflexión y posteriormente de oración.
Nuestro Padre Celestial, una vez más encomendamos este tiempo en tus manos. Te ruego que bendigas la clase de los niños en esta tarde y que bendigas, Padre, tu palabra esta noche, la predicación de ella. Danos, Padre, un corazón, una mente receptiva y ayúdanos. Háblanos y ayúdanos a responder a tu voz esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. So there is the scene of judgment, a scene of devastation. Ahí vemos entonces en el versículo 17 un panorama muy triste, un panorama muy trágico de desolación, más allá, mucho más allá de lo que estamos sufriendo, viviendo en nuestros días. Y ahora vemos cómo responde el profeta a la luz de todo eso. Versículo 18. I want you to notice how he responds again in verse number 18. In the light of all of this devastation, some people would become depressed. Algunos se deprimirían. Some people that would experience verse 17 would become bitter. Algunos que experimentarían lo que dice que vendría el versículo 17 se amargarían. Algunos simplemente se cerrarían, formarían un callo para desconectarse de la realidad. Some people would form a callus in their heart to try to disconnect from reality and go into a state of maybe denial. Algunas personas entrarían a los vicios, se entregarían a una vida inmoral, una vida de perdición, porque después de todo ya no hay nada que hacer, no hay esperanza, no hay fruto, los labrados no dan mantenimiento, no hay vacas, no hay ovejas, no hay sostenimiento, vamos a morir. La gente se deprimiría, se tiraría al vicio, al pecado, pero Habacuc dice, gloria a Dios, después de todo eso, dice, con todo, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. But Habakkuk says, yet I will rejoice in the Lord. Think about that. I don't know what circumstances you have faced or you are facing or you will face tomorrow. But wouldn't you like to have that peace? Wouldn't you like to have that assurance that Habakkuk embraced and lived by? When he said, yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. Dijimos que en cualquier otra pieza de la literatura diríamos, hermano, que el escritor aquí estuviera fanatizado o quizá no está mentalmente ahí. ¿Cómo puedes concluir con alegría una canción de angustia? We said this morning that in any other piece of literature, when you were to read what we read, just those two verses, you would think, what is wrong with this guy? This guy's a fanatic, or he's not all there. You know, he's a pickle shy of a full jar. He's 5 cents short of $1. The elevator doesn't go to the top, or whatever other expression. He's not all there.
That guy is disconnected. Why? Well, how can you end a song of anguish, a song of devastation, ended with joy? Ended with rejoicing? Sería, dijimos, como nosotros decir, se me acabó el trabajo, me recogieron la casa, vinieron por mi vehículo, no hay papel higiénico en el H-E-B, tengo el COVID-19 y mi propio perro pasó junto a mí y ya sabe qué hizo. Pero con todo, me voy a alegrar. Who is going to invite the pastor to eat? Who was that? ¿De quién fue, hermanos? A ver. Bueno, voy a dejar que su conciencia trabaje. El teléfono celular que suene. La regla es que van a llevar al pastor a comer. Y el otro día, ya saben, sonó mi propio celular. ¿Qué hizo, pastor? Me llevé a mí mismo a comer. Así que cumplí. ¿Ok? No, dice la hermana Sheila, ella me llevó a mí. Ok. Hermana Sheila, yo estoy aquí. Ok, ya no. It would be the equivalent of somebody here standing and giving a testimony. Church, I want to just share a testimony. I lost my house. They repossessed my 55 Chrysler. I've got COVID-19. I went to the store the other day and I needed toilet paper. They had nothing. I'm having to go back to the old days. No, I'm not going to get into that. The corn leaf. I wasn't going to say that, Brother James. Thank you, Brother James. Mario, ¿es el tuyo? Mario, mira, te voy a decir dónde me gusta ir a comer. Después platicamos, Mario, no te mortifiques. No, hombre, no te mortifiques, Mario, como quiera, págalo de una vez. A ver, hermana, ayúdale. Los jóvenes son los que saben. No te vas a escapar como quiera, Mario, ¿ok? Ok. No le hace que corra 5 millas allá en el parque. All right. Vamos, pon atención. Hey, hermano, escúchame. Con todo esto, with all of this negative and bad news, can you imagine somebody sharing all of this bad news and then standing right there in the same breath saying, well, man, I'm just having a great time. I'm going to have a cookout and I'm going to just praise God. Everything is awesome. You would think, what is going on? How can this person be so delusional that in the same breath, ending a song of sadness and devastation with a party? You would say that. Tú dirías, ¿cómo puede una persona que entona un canto de depresión, de tristeza, de devastación, terminarlo con una nota de fiesta, de alegría? Y bueno, dijimos que para poder apreciar esta sabiduría de lo alto, porque obviamente la razón que él está compartiendo esto, hermanos, no es porque es muy fanático o porque el elevador no sube al último piso, no es porque le faltan 10 centavos para completar el dólar acá arriba. La razón es porque nos está compartiendo una sabiduría que no estamos acostumbrados a ver. The reason why we can hear Habakkuk in the midst of devastation ending a song of sadness with rejoicing is because he's sharing with us a higher wisdom than what we are accustomed to hearing and seeing. In Habakkuk chapter number 1, if you turn there again, si vas a Habacuc capítulo 1, here are the questions he has. Aquí están las preguntas que él tiene. El versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oh Lord, how long shall I cry? And thou wilt not hear, even cry unto thee of violence, and thou wilt not save. Habakkuk is saying, Lord, don't you see what's going on? Look at what we are going through. Look at what our people are going through.
Look at the devastation we're in, and that devastation that is to come because of judgment and because of sin. How long, God? Why do you let me see, verse number 3, why dost thou show me iniquity and cause me to behold grievance, spoiling and violence are before me, and there are that raise up and strife and contention? Dice Habacuc, ¿por qué me haces, versículo 3, ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción, violencia, están delante de mí, pleito, contienda se levantan. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Dice Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Estoy viendo todo esto. Y luego dice el versículo 4, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Hay injusticia y yo lo estoy viendo. There's injustice. I am seeing that, and God, you are allowing me to see this, and I don't understand it. ¿Por qué el impío asedia al justo? Versículo 4. Therefore wrong judgment proceedeth, the wicked doth compass about the righteous. And he's having a conflict. Habacuc está teniendo un conflicto, hermanos. Y vimos esta mañana que esta es una sabiduría superior, la que concluye con toda la devastación que está sucediendo alrededor de él. Él concluye, yo como quiera me voy a gozar. Esa es una sabiduría, hermano, superior. With all of this strife, all of these battles, he still concludes, hey, you know what, I'm going to rejoice. And that's a wisdom that you and I are not accustomed to seeing. 3 things that we're going to look in the message. 3 cosas que vamos a ver a través de este mensaje. Número 1, la base de su confianza. Number 1, what is he standing on? Would you not like to know what makes a man rejoice in the midst of anguish? ¿No te gustaría, hermano, saber en qué se basa Habacuc? ¿No te gustaría saber cómo una persona puede alegrarse en medio de la angustia? Yo quiero saber. Yo quiero saber todo de ese hombre. Yo quiero saber qué come, de qué le gusta, qué salsa le pone en los tacos, ¿verdad? Si come la salsa roja, verde, las dos. O sea, yo quiero saber más. O sea, que nos muestre este hombre cómo puede una persona llegar a esa conclusión después de la evidente malas noticias que nos rodean constantemente. La segunda cosa que vamos a ver es la alegría de su experiencia. ¿En qué consiste? Cuando él dijo, yo me alegré o me alegraré, me regocijaré, ¿en qué consiste eso? What does that mean? We're going to look at the rejoicing. We're going to look at his experience. Y por último, y es donde quisiéramos llegar al final, ¿cómo podemos nosotros llegar hasta ese punto? I want us to get to the point where, how can we get to that point? How can we rejoice in the midst of adversity? La base de su confianza. Número 1, ¿la qué? La base de su confianza. Estamos en el capítulo 3 y vamos al versículo 1. Habakkuk chapter 3 and verse number 1. Let's talk about the foundation or the base of his trust. His trusting. Look at chapter 3 and verse 1. Now there's an interesting word here that I want you to underline. Hay una palabra aquí, hermano, que quiero que subrayes. Y dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot. Esa es una palabra interesante. This is a very interesting word in verse 1. A prayer of Habakkuk, the prophet upon Shigionoth. Shigionoth. I want you to underline Shigionoth because it is only found one other place in the Bible, and it's also found in the book of Psalms, chapter number 7. Solo aparece, quiero que subraye la palabra Sigionot, Sigionot, porque solo aparece en otra ocasión y se encuentra nada menos que en el Salmo capítulo 7, donde aparece como Sigaión, Sigaión.
And it appears in the transliteration, it appears as Sagayon. Sagayon. Now what does that mean? Sagayon or Siganoth. Siganoth. ¿Qué significa Sigianot? Sigianot o Sigayón. Significa, hermanos, un fuerte clamor. ¿Qué significa? It means a cry. It means a loud cry. This is very significant. The Holy Spirit left in the sacred writ the word Sagayonoth, a prayer of Habakkuk the prophet upon Sagayonoth. So you find Habakkuk, and as part of his praying, as part of his voice lifted up to God, you have a strong cry out to God. As a matter of fact, you have several cries up to God. So there are multiple, because what's interesting is that in Psalms chapter 7, that word is in the singular, while in Habakkuk, Sagayonoth or Sagayon is in the plural in Habakkuk. So it's more than one cry in Habakkuk, a loud cry. A loud cry. Aquí hay, hermano, un clamor fuerte, pero en el sentido plural. Sigayón en Salmos capítulo 7 y Sigayot en Habacuc capítulo 3 es la misma palabra, pero la diferencia es que en Salmos es singular, es un clamor fuerte, pero Sigionot en Habacuc es en sentido plural, es decir, muchos clamores. ¿Sí están conmigo, hermano? Muchos clamores fuertes. Ahora, en el capítulo 7, quiero decirles que hay un clamor. En el capítulo 7, el salmista está alabando a Dios porque ha pasado por la angustia. No vamos a leer al capítulo 7 de Salmos en este momento, pero les recomiendo que lo lean en su casa. I want to encourage you to read the Psalm chapter 7 and read it in your house. It's an interesting psalm, and the reason why it's Sagayonoth, the reason why there's a loud cry, you find in chapter 7, David, the psalmist, praising God because God has delivered him from anguish. He's already delivering him, and so he's rejoicing. He's thanking God because God has delivered him from the pain and the anguish and the devastation and the bad news. So there's a loud cry to God. Es interesante, hermanos, que en el capítulo 7 el salmista está clamando, está elevando su voz. Hay un clamor al cielo, pero en el capítulo 7 tenemos al salmista alabando a Dios por la liberación que ha pasado. Es decir, Dios ya lo liberó de la angustia, lo liberó del dolor. Y la diferencia entre David y Habacuc es que Habacuc parece ser que está clamando y celebrando en medio de la angustia. ¿Ve la diferencia? Hay un clamor, Sigayón, en Salmos, porque Dios lo libró de la angustia. Pero Habacuc dice, yo estoy clamando y celebrando en medio de la angustia y el dolor. Qué tremendo. The difference again is that David is celebrating the deliverance from affliction and pain and anguish, while Habakkuk seems to be celebrating in the midst of this. I mean, the guy's having a party, so to speak, rejoicing in the midst of the devastation. Quiero que notes, hermano, cómo comienza el siervo de Dios. I want you to notice how this servant of God begins in chapter 3, verse 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, versículo 2, oh Jehová. Otra vez lo menciona, oh Jehová.
aquí, hermano, comienza Habacuc haciendo mención del nombre de Jehová. I want you to notice how interesting it is that Habakkuk begins in chapter 3 his prayer by mentioning the name of the Lord, Jehovah, the Lord God. Y el contexto, hermano, el contexto de esta respuesta de Habacuc es el conflicto que tuvo el profeta con la respuesta que Dios le dio. Dios le da una respuesta. Recuerda, hermano, ¿cuál fue la pregunta de Habacuc? Habacuc dijo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vamos a ver todo esto? ¿Hasta cuándo va a terminar la pandemia? Perdón. ¿Hasta cuándo vamos a ver todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a ver toda esta devastación y destrucción? Y la respuesta que Dios le dio, hermano, quiero que veamos, vamos a ver un poquito la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? Vamos a verla. We're going to look at the response. It begins in verse 5 of chapter 1 of Habakkuk. La respuesta que Dios le da comienza en el versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc. Vamos allá, por favor. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta. Versículo 5, verse 5 of Habakkuk 1. Habacuc 1, 5. Follow along there. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una ¿qué, hermano? ¿Una qué, hermanos? Obra. Subraya esa palabra. Please underline that. I will work a work. Underline that. I will work a work. By the way, who do you think is speaking in verse number 5? A propósito, ¿quién es el que está hablando en el versículo 5? Jehová Dios. Jehová le está respondiendo al profeta, quien está preguntando. Recuerda, hermano, todavía no llega a esta conclusión. Nosotros comenzamos con la conclusión. Yo me voy a gozar, en medio de todo me voy a gozar. Pero no empezó Habacuc así. Habacuc comienza como muchos de nosotros, ¿verdad? Con conflicto, con pruebas. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que... ¿Por qué? Porque Habacuc fue un ser humano igual que nosotros. Así que si él tuvo luchas, si él tuvo dudas, pero llegó finalmente a la conclusión correcta, tú y yo también podemos llegar acá. Remember, Habakkuk is a human being. He's a prophet of God. But he did not start off. Now, we started the message reading when he said, I will rejoice in the middle of all this. I will just have a great time and rejoice. But he didn't start that way, remember. He started in chapter 1 saying, how long? How long are we going to go through all this stuff? How long are we going to go through this pandemic? How long are we going to go through this? How long are we going to have a difficult? How long? He had a difficult time. But now, God is responding in verse 5. Versículo 5, Dios está respondiendo. Versículo 6, verse 6. Porque aquí yo levanto a quién, hermano? A los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Verse 6, for lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation. Watch this, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. God says, and he tells Habakkuk, Habakkuk, I've got news for you. Worse days are coming. Bad days are coming. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Habacuc, hermano? Le está diciendo a Habacuc, vienen días peores. Vienen días malos. Yo sé que no viniste esta tarde al culto para escuchar. Vienen días peores. Yo sé que no nos gusta escuchar, oh, la cosa se va a poner peor. Nadie quiere escuchar eso, pero puedes imaginarte, Dios se lo dijo directamente al profeta. La cosa se va a poner peor. Can you imagine hearing this from God? Hey, you think it's bad right now? It's going to get worse. It's going to get worse. Ahora el profeta, hermano, no entiende el por qué Dios está usando
a un pueblo impío. Si seguimos leyendo, y quiero avanzarle, and I want to advance, but I want to encourage you to read this at home. Quiero animarte que lo leas todo en casa. Son 3 capítulos muy cortos, very short chapters. I want to encourage you to read it at home. But the prophet does not understand how is it that God is actually going to use the Chaldeans, okay? They are instruments in God's hand, and God is going to use them to bring judgment and punishment to the people of God. Habacuc no entiende cómo es que Dios va a usar, amados, a los caldeos, que es una nación pagana, una nación ajena al conocimiento de Dios, y Habacuc está luchando porque no entiende cómo es posible que Dios use a una nación impía en las manos de Jehová para cumplir sus propósitos. ¿Entiende lo que está sucediendo? Hay una lucha. ¿Cómo que Dios, me estás diciendo que los caldeos van a ser usados? God, you're telling me the Chaldeans, the Babylonians, they're going to come and they're going to destroy and they're going to do all that. And so he's having a difficult time with that. Está batallando con esto. Pero ¿cuál es la conclusión? What is the conclusion? Él concluye, hermano, capítulo 3, versículo 1 al 2. This is the conclusion. I'm forwarding to the conclusion. What does he conclude? ¿Qué concluye? Aunque él no comprenda, aunque Habacuc no comprende humanamente hablando, y podemos verlo ahí vas a entender la lucha que él tiene si sigue leyendo. Él no comprende muchas cosas. Llega a la conclusión que lo que importa, hermano, es que Dios está obrando. Hermano, esto es lo que nos debe importar a nosotros. Esto es lo que debemos interesarnos en. Dios sigue, ¿qué, hermano? Obrando. Mira el capítulo 3. Look at chapter 3 of Habakkuk again, verse number 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, temí, oh Jehová, aviva, ¿qué cosa, hermano? Aviva, ¿qué cosa, hermanos? Todos digan, tu obra. Otra vez más fuerte. Tu obra en medio de los tiempos. Notice what he says. Lord, I've heard thy speech and was afraid. Lord, revive thy work. Underline those 2 words. Thy work. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, even though Habakkuk is having a conflict, he's having a difficulty understanding why God would actually employ the lost to fulfill his purpose. Why does God allow all of this devastation to occur? He is struggling with this. He concludes in chapter 3, thy work. You know what he says? I understand, God. I may not understand a lot of things. There's one thing I do understand. You are at work. And brothers and sisters in Christ tonight, I want us to remember, and I'm preaching to myself, especially when we come to a point in our lives that we do not understand. And listen, you better mark this down. If you have not come to that point in your life, you're going to come to points in your life when you don't understand what's going on. But I want you to understand one thing. Whether you understand or not, God is at work. How about saying that with me? Ready? God is at work. One more time. God is at work. Mira, hermano, vas a llegar un momento en tu vida. Yo no sé, a lo mejor ya has llegado a esa etapa en tu vida, pero si no has llegado, te prometo una cosa. En tu vida cristiana vas a llegar a un momento en tu vida donde tú no comprendes, como Habacuc, no entiendes qué está haciendo Dios, por qué me está pasando esto, por qué Dios permite estas cosas, no lo comprendo. Hermano, te quiero animar
disculpa, te quiero animar que llegues a la conclusión que Dios está obrando. Es más, dilo conmigo estas tres cosas. Dios está obrando. Fuerte. Dios está obrando. Como que lo crees. Dios está obrando. Hermano, vas a llegar un momento, yo voy a llegar a momentos en la vida cuando yo no entiendo, voy a frustrarme, voy a molestarme, voy a querer tomar malas decisiones. Pero escúchame bien, dice Habacuc, aunque yo no entiendo esto. Mira lo que concluye capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, temí. Oh Jehová, aviva tu obra es tu obra. No se trata de mi obra, es tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y luego dice en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios, en medio de todo esto, de tu obra, no te olvides, Señor, ten misericordia. Acuérdate. Habakkuk says, I may not understand a lot of things, but I know it's your work. It's not my work, it's your work. In the midst of the years, make it known. And then he says, in wrath, remember mercy. En medio de la adversidad, hermanos, y la crisis, el profeta llega a estar en la presencia de Jehová Dios y en comunión con él. You find the prophet in arriving to a point in his life when he understands. Remember, last week we preached on be not like the horse or the mule without understanding. They have no understanding. Remember that? What is the opposite? The opposite is for us to be understanding. In order for us to be understanding and understand, be wise and not foolish, and understand what the will of the Lord is, we must have fellowship. We must have a good relationship with the Lord Jesus Christ. Habakkuk has arrived at that point where there's fellowship, and he understands, even though a lot of things he doesn't understand, he understands one thing: God is working. Y quiero decirte, hermano, que así como Habacuc, nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestra vida que aunque no comprendemos muchas cosas y nos rascamos la cabeza y decimos y cuestionamos y dudamos en ocasiones, tenemos que llegar a esa conclusión. ¿Recuerdan la semana pasada predicamos sobre no seas como el caballo o como el mulo, como sin entendimiento? Y luego terminamos con el versículo paralelo en el Nuevo Testamento cuando Dios dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes llegar a ser entendido? Habacuc ha llegado a ese punto. ¿Cómo? Ha llegado a una comunión. Escúchame, hermano, una comunión con Dios. Estás tan cerca de Dios que Él sabe qué es lo que Dios quiere. Aunque no comprende todos los motivos, pero una cosa que llega a la conclusión: Señor, es tu obra. Señor, tú estás obrando. Qué tremendo, hermano, que podamos llegar nosotros a ese punto, que estemos en comunión con Él. Ahora, en esa comunión, hermanos, con Dios, el profeta considera dos cosas importantes, ¿ok? There's two important things that the prophet is considering that are helping him to arrive at that conclusion. In chapter number 3, verse 18. Hay dos cosas, hermano, que ayudan al profeta a llegar a la conclusión del capítulo 3, versículo 18. Mas con todo esto yo voy a alegrarme y gozarme. ¿Cómo llega a esa conclusión? Hay dos cosas que le ayudan a la confianza. ¿Cuál? Estamos hablando de la base de su confianza. We're talking about the foundation of his trust. Two things that help his trust, okay? Dos cosas. Número uno, la realidad de su presente y futura condición y la de su pueblo. The reality of his present condition and his future condition, as well as his present and future condition of his people.
the reality, okay? He sees the reality. This is real. It's not a nightmare. This is true. This actually is happening. Todo esto que está viendo, toda esta devastación que se aproxima, no es una pesadilla, es una realidad. Y él sabe que eso va a suceder. No está imaginándose. La segunda cosa, hermano, es el récord de la fidelidad de Dios para con su pueblo a través de la historia. Esto le ayuda. Eso le ayuda a Habacuc llegar a esa conclusión. Yo me voy a gozar, voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Cómo puede tener esa seguridad? ¿Cuál es la base de su confianza? Hermano, Dios tiene buen récord. Y cuando Habacuc puede recordar la fidelidad de Dios a través de los años y los siglos, Habacuc dice: Dios está en control de todo este asunto. Yo, al ver todo lo que Dios ha hecho en el pasado, y estoy viendo lo que va a pasar y lo que está pasando, hey, ¿cuál es la conclusión? Dios se va a encargar de esto. No hay nada demasiado difícil para Dios. Habakkuk is banking on God's record. God's record in His faithfulness towards His people throughout history. When Habakkuk remembers the story of the Israelites, think about all the different scenarios that God's people were in. And think about how many times God delivered them. Piensa, hermano, en los escenarios que el pueblo de Dios tuvo que pasar y piensa cómo Dios lo liberó. Voy a dar algunos ejemplos. Estas palabras, hermano, antes de eso, están en sentido futuro. Capítulo 3, versículo 17, ¿ok? Chapter 3 and verse 17 are in the future tense. Notice the words. Quiero que note las palabras. Están en el sentido futuro. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. O sea, está diciendo Habacuc, todo esto en el versículo 17, todavía en este momento no está así, pero aunque todo esto acontezca, está proyectándose al futuro. ¿Sí está conmigo, hermano? In chapter 3 verse 17, none of this is happening yet, but he's anticipating because God has already said what was going to happen. So verse 17, he says, look, all of this devastation, this terrible devastation that is being described here is something that was going to take place, and God was going to use the Chaldeans. We've already read that, verse 5 through 11 of chapter 1. So it's speaking of what's going to happen in the future. Está hablando, hermano, de lo que va a suceder en el futuro. Describe la devastación que vendría al pueblo de Dios por parte de un pueblo llamado los caldeos. Ya lo vimos, versículo 5 al 11 del capítulo 1. Pero con todo esto, hermano, aquí está la pregunta. ¿Cómo pudo el profeta alegrarse? How could the prophet rejoice? Todavía llegamos ahí. How could he say, but I will rejoice? I will just have a good time. Wow, how could you do that? Are you disconnected? Are you delusional? ¿Estás desconectado? ¿Estás delirando? ¿Cómo puede llegar el profeta a alegrarse? Número uno, hermano. Número uno. Sabía. El profeta sabía que Dios tiene poder para dar vida. Él tiene poder para restaurar todo lo que sea necesario. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué se va a aventar del puente? ¿Por qué se va a tomar las pastillas? ¿Por qué va a acabar su vida? ¿Por qué se va a amargar? Claro que la conclusión es: yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, Dios tiene poder. Do you believe that?
Do you believe God has a power? Habakkuk trusted in God, and he could actually arrive to the conclusion that he was going to rejoice in the God of his salvation. Notice, in the God of his salvation. How could he get to that conclusion? Again, number one, he knew that God had the power to restore life. He knew God had proven himself faithful through the ages, and he had a perfect record in getting his people out of binds when they were going through difficult times. So Habakkuk just got a hold of God's record, and he went through the archives, and he took the folder, and he looked at the cases of all of God's people and how God delivered them. And he tried to look and see if there was a time where God stumbled or stuttered or fumbled. And he realized God had a perfect record. Somebody say amen. Amen. Habacuc, hermano, vio a través de los anales de la historia, a través de los archivos, tomó el archivo, enorme archivo de todas las experiencias del pueblo de Dios que estaban registradas, todo lo que el pueblo de Dios había pasado y toda la adversidad y conflicto y malos momentos y pruebas y devastaciones y carencias y necesidades y momentos difíciles que el pueblo de Dios había pasado, y qué récord tenía Dios de cómo trató con ellos. Y cuando Habacuc comenzó a revisar los archivos, se dio cuenta, hermano, que Dios tiene un récord perfecto. Él es fiel. Y Él puede restaurar. Y Él puede sustentar. Recordaría a Habacuc, hermano, los recursos que Dios tenía escondidos para su pueblo en el desierto. Habakkuk would remember those hidden resources that he had in the wilderness. Do you remember when over 2.5 million people were complaining because they were going to die of thirst? Do you remember how God delivered them? ¿Recuerdas cómo Dios los liberó, hermano, a un pueblo, más de 2.5 millones de hebreos en el desierto que estaban quejándose porque de pronto se iban a morir en el desierto de sed? Iban a morir secos, deshidratados. ¿Y qué hace Dios, hermano? Dios tenía un recurso escondido, tenía agua purificada, fresca en la roca. Y salió, querido hermano, no un chorrito, hermano, que se hacía grandote y se hacía chiquito. No sé por qué dije eso. Ah, ya sé. Había un chorrito, ok. Es un río que salía de la roca, hermano. Agua cristalina, agua purificada. Y el pueblo de Dios se dio cuenta, hermano, que cuando estaban en gran necesidad, Dios es fiel. Dios les dio a beber de la roca. Y a veces, hermano, nosotros vemos, y las maestras de escuela dominical tienen las lecciones, ¿verdad?, de los niños, y a veces las he visto donde está en la hoja y están los israelitas, unos cuantos ahí, y luego está una roca, está saliendo como un chorrito. Si la ha visto, ¿verdad?, los niños colorean. Mira, pues a lo mejor está bien para los niños, pero no fue así, hermano. Fue un río para darle a 2.5 millones de beber. No era una water fountain, hermano. Era un río, agua de la roca. Gloria a Dios. Maybe Habakkuk remembered the story of how God took water from that rock, cool, refreshing water, and came out of the rock. Not a little squirt, not a little pour. It was a river of crystal clean water. Do you remember the manna? ¿Recuerdas, hermano, el maná? La gente estaba ahí que no tenía que comer y quejándose, people complaining that they were going to die of starvation.
Como algunos, ¿verdad? Ahí en el culto, ¿cuándo va a acabar el pastor? Porque ¿cuándo va a terminar el culto? Ya me estoy muriendo de hambre. Ay, tengo que hambre. Te vas a desmayar. Así estaban los israelitas, pero peor tantito. Estaban diciendo, nos vamos a morir aquí en el desierto, mejor nos vamos de Egipto. En lugar de clamar a Dios, hermano. ¿Y qué hace Dios? Un día en el campamento se despiertan. Y así como el sereno había bajado sobre el campamento, one day the Israelites wake up and like the dew had fallen upon their encampment, when they woke up that morning, the whole ground was covered with flour tortillas right out of the skillet and falfurious butter. Somebody say amen. Amen. Okay, that's my interpretation of manna. Amen. De pronto, hermano, el pueblo estaba ahí. ¿Y qué vamos a comer? Y un día, hermano, se despertaron en la mañana y el sereno había descendido. Y cuando abrieron los ojos, les dio el aroma, hermano, había el maná. Había cubierto el campamento. ¿Qué es el maná? Tortillas de harina esponjadas, recién salidas del comal, con mantequilla falfurria. Alguien diga amén. No vas a decir amén a nada, pero eso sí. A propósito, me dijo un hermano, me habló el otro día, está mi esposa de testigo, me habló, Pastor Roy, ¿cómo está? Bien. Pastor, nomás quería decirle que con todo esto de la pandemia y todo esto, fui al supermercado, había mucha, no faltaba comida y yo necesitaba mantequilla, me dijo este hermano. Y dije, bueno, pues, y no había, ¿cómo? Pero que voy viendo, dijo, había una ahí. Y dije, no lo puedo creer. Le dije a mi esposa, mira la mantequilla que está ahí. Y dijo, ¿cuál? Dice falfurrias. Y luego, hermano, pastor, yo pensé que era un nombre que usted decía nada más. Yo no sabía que era una marca. Yo he escuchado predicaciones donde habla de la mantequilla falfurrias. Y yo pensaba que era cuento, pero miré que era de verdad. Claro que es de verdad, hermano. ¿Qué le pasa? Y luego dijo, pastor, ¿qué cree? La compré, pero estaba bien cara. Pero si viera qué mantequilla tan rica, dijo. Ve, anota ahí para ir a llamarle al Falfurrias para que me den comisión. Van a estar comprando mantequilla Falfurrias. Hermano, escúcheme bien. Hey, Dios suplió la necesidad de su pueblo. God supplied the need of his people. Y luego cuando necesitaban o querían carne, then when they wanted meat, ¿qué hicieron? Se quejaron, hermano, en lugar de hablar con Dios. Instead of crying out to God, they complained again. They wanted meat. ¿Y qué fue lo que Dios les dio? Codorniz, quail. How many of you had quail before? ¿Cuántos han probado codorniz? Oh, hermano, qué sabroso es la codorniz. Bien sabroso. Especialmente la ala. Tiene bastante carne. Es pura pechuga realmente. ¿Verdad? ¿Cómo? Con bacon, ya sabes, hermana Carmen. Oye, estás tremenda. Yeah, así es. La pones también con tocino, ¿verdad? Ya, hermana, ¿por qué me distraes, hermana Carmen? Las codornices, quail. Quizás, hermano Habacuc, recordaría que Dios podía bendecir lo poco y hacerlo rendir. Maybe Habakkuk remembered that God is a God that can bless the little bit we have and make it last. Somebody say amen. ¿Cuántos saben, hermano, que el Dios a quien servimos puede añadir su bendición a lo poco que tenemos y lo hace rendir mucho más de la cuenta? Y puse ahí el zapato ese para recordarme que recuerda en una ocasión los israelitas, 40 años, hermano, y las suelas de las botas nunca se gastaron. Pastor, eran botas. Si te metes al hebreo vas a darte cuenta, no te creas. Pero las sandalias, los zapatos, dice la Biblia, que no se gastaron. The Bible says that their shoes, 40 years, su ropa, no tenía ni siquiera que ir al Goodwill. No tenían que ir al thrift store. Porque la ropa, hermano, estaba
nuevecita y los zapatos también. A lo mejor Habacuc se acordó de eso cuando iba a llegar la devastación, que no iba nada, no iba a haber nada, no iba a haber vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, no iba a haber producto del olivo. Y vio todo eso, pero dijo, no hombre, God's got this. God has got this. I remember what God has done. Habacuc, cuando escuchó la devastación que vendría por parte de los caldeos, aunque él primero cuestionó cómo, hasta cuándo, cómo es posible, llegó a la conclusión, hombre, para Dios no se le dificulta. Dios puede dar vida, Dios puede restaurar, Dios puede suplir de donde nunca te lo esperas, de una roca. Dios hace que tu calzado, tu ropa rinda. La viuda con el aceite y harina, ¿recuerda la viuda, hermanos? Remember that widow woman and her son with the oil and the flour, and they only had enough to make one tortilla each. And Heather, if you look into the Hebrew, you'll find that out. It was a tortilla, okay? I don't care what anybody tells you. I don't care what the theologians say. That's my story and I'm sticking to it. ¿Te acuerdas la viuda, hermano? La viuda nada más tenía un poquito de aceite y un poquito de harina y era lo más suficiente para hacerse ella una tortilla de harina y su hijo una tortilla de harina. Y le acabo de decir ahorita a la hermana una revelación. Así dice en el hebreo, hermano. Esa es mi teología, hermano. Hermano, escúchame. Y luego se iba a morir. Pero ¿qué hace Dios, hermano, a través de su siervo? Remember what God does through his servant? ¿Cómo se llamó el siervo? Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Te acuerdas qué hizo Elías, hermano? ¿Elías quería qué? Oye, el siervo de Dios quería comer. Y Dios lo manda con la viuda. Pero no lo mandó con la viuda que tenía lana. Lo mandó con la viuda que nomás estaba esperando preparar una última comida y luego iban a morir. Y luego se atreve Dios a enviar a Elías con esa mujer. Recuerda la historia, es el capítulo 17, si no me equivoco, de primer libro de Reyes. Por ahí está, si no es el siguiente. Escúchame, no vayas ahorita ahí. ¿Qué sucede? Oye, trae filo Elías. Era bautista, fundamental, rajatablas. ¿Cómo sé? Porque llegó con la hermanita viuda. Y cuando le dice, pues ¿qué tiene? No, pues nomás tengo poquita harina y poquito aceite. Y con esto, nomás lo voy a preparar y nos vamos a dejar morir. Ah, qué bueno. Oye, a propósito, dame una tortilla de harina. Me gustan bien esponjaditas y con bastante mantequilla falfure. Otra vez. Ay. Espérame. ¿No escuchaste, Elías? ¿No escuchaste que tiene nada más poquita harina y poquito aceite? Y con esto es la última comida y luego van a morir. Es todo lo que y tú te atreves a pedirle a ella que te prepare. ¿Te acuerdas que le dijo, pero hazme a mí? Pero hazme a mí. Esa es una señal, hermano, de que primero es Dios. Primero es Dios que nuestras necesidades. Primero es Dios que lo que nosotros queremos. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Tú y yo miramos esa historia. You and I look at that story and say, how dare Elijah ask for food for himself first? He actually said the word first. You feed me first. You know why? Because Elijah is a type of God. God wants stuff first. Amen. See, he tests you. You got that money, you got that stuff, you got things, and you know you're going to give God something. But no, God wants it. God wants it. God wants it first. See, that shows how you trust Him. That shows that you honor Him. God knows that eventually you'll give Him something, but are you going to trust Him? You see. So maybe Habakkuk remembered that story. Quizás Habacuc, hermano, recordó la historia cuando Elías llegó con la viuda y le dijo, sabes que yo sé que tiene muy poca comida y con eso vas a morir y todo, pero sabes que hazme a mí primero. ¿Sabe por qué? Porque Elías es un tipo y figura de Dios. Hermano, Dios sabe que tú le vas a dar un día, pero a veces Dios te pone en una posición para ver si le das primero. Y esto es lo más triste. Algunos que me están escuchando aquí en el auditorio y algunos que están escuchando ahí por las redes sociales, piensas
que no hay bronca, que al cabo Dios entiende, y le pagas al banco primero, le pagas a la agencia, pagas tu hipoteca, pagas el mandado, vas a los tacos, compras esto, como que ahí después, y yo después le doy a Dios. No, hermano, Dios quiere que lo honres primero. Pero ¿cuál fue la conclusión de la historia? La conclusión de la historia es que ella tuvo más que suficiente, porque Dios honró. This widow woman, what is the conclusion? God supplied, He provided. Moisés en el monte Oreb, 40 días, 40 noches en comunión con Dios. No había comido nada, estaba en ayunas. Moses was fasting 40 days, 40 nights. In the presence of God, God sustained him. ¿Quién lo sostuvo a Moisés? Dios. Y luego, hermano, tenemos al mismo Elías, ¿verdad? Oye, hermano, ¿te puedes imaginar, hermano, los cuervos? Esa es una historia que yo me fascina. I love the story. The ravens. I was going to say crows. No, the ravens. The ravens. Can you imagine? God said, now Elijah, you got to stay by the brook. I want you to stay here. And then the brook dries up, Brother James. Wait a minute. Did you know that not too far from that brook was a flowing river full of water? So Elijah could have said, wait a minute. God told me to stay here in the brook, but the brook dried. There's no water. Well, naturally, I'm going to stay here. Why would I stay here? The brook dried up. I think I'm going to go by the river. Whoa. God said to stay by the brook. The ravens are going to feed you, and they're going to take care of you. But if you take off to where you think the water is, guess what? You're going to watch a raven with a ribeye steak on his beak, and he's going to just go bypass you, and you're going to say, bye-bye. Where's he going? He's going to the brook. So if you want to take off to the river, you can go ahead. You say goodbye to the ravens and that food. And God took care. I love that story. Me encanta esa historia, hermano. ¿Recuerdas cuando estaba Elías? Hermano, Dios le dijo que se fuera al arroyo de Kerit, ¿recuerda? Pero algo pasó en el arroyo. ¿Qué pasó? Ese arroyo llevaba agua, pero dice que después de unos días, ¿qué sucedió con el agua? El arroyo se secó. ¿Sabías tú que no muy lejos del arroyo seco estaba un río lleno de agua? Se llama el río Jordán. Pero Dios hermano, acuérdate, Dios te va a probar. Hay veces que el arroyo se va a secar. Hay veces que el arroyo donde Dios te puso se va a secar y vas a decir, yo qué estoy haciendo aquí, le voy a poner para allá donde el agua. No, vale más que te quedes en el arroyo aunque esté seco. Porque ahí es donde Dios te va a alimentar. Si Elías hubiera dicho, no, ¿qué voy a hacer aquí en el arroyo? No hay nada, aquí está seco. Yo le voy a poner para el río, ahí hay agua, yo sé que hay abundante agua, yo sé que Dios me dijo que estuviera aquí, pero aquí no hay nada, yo mejor me voy para allá. ¿Sabes qué hubiera pasado allá? Yo me estoy convencido que si Elías se hubiera ido al río, porque hubiera dejado el lugar donde Dios lo puso, porque estaba seco, hubiera visto a un cuervo con un ribeye. ¿Dónde había carne? No había un hambre, pero lo único que tenía carne era el rey. Yo pienso, yo no sé, hermano, es mi opinión, que mientras estaba asando carne y el rey, los ribeyes ahí de 1 pulgada, todos marbled ahí, bien padre, bien jugoso, estaba así. Llegó un cuervo y dijo, ¡hey, triste cuervo! ¿Dónde voy? ¿Qué? ¿Se llevó el steakón de 1 libra? ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Dónde va? Hermano, hubiera visto Elías a los cuervos con el pico lleno, con un steakón así bien jugoso. Nomás lo hubiera visto pasar así, ¡hey! Con el hambre que había, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Hey! ¡Help! Nomás lo hubiera pasado así el cuervo. Porque, hermano, a propósito, Dios va a suplir. Pero tienes que estar donde Dios te puso. A lo mejor Habacuc recordó la historia de Elías, de los cuervos, no sé. Pero al ver toda la devastación que vendría, Habacuc podemos decir que fue elevado a otro nivel. But as he saw the devastation that was to follow, Habakkuk was taken no doubt to another level,
llegó a la simple pero profunda conclusión de que aunque todas estas cosas alrededor de mí fallen, Dios, dígalo conmigo, nunca falla. Dios, ¿qué, hermano? Nunca podrá fallar. Hermano, ¿has llegado a esa conclusión que aunque la gente te falle, Dios nunca te va a fallar? Have you ever got to that conclusion where it doesn't matter what happens, people may fail you, but God will never fail you? Do you know that there's people that are no longer here in this church because people failed them? If they could have just understood that people may fail you, but God will never fail you, they would still be here, growing and serving in the Lord's work. Hay algunas personas, ¿sabías tú, hermano, que antes estaban aquí con nosotros, pero que se dieron cuenta que la gente falla? Se dieron cuenta que la gente los decepcionó. Alguien los decepcionó. Alguien los dejó caer. Alguien los llenó de tristeza, de desilusión. Pero si ellos hubieran reconocido lo que reconoció Habacuc en este tiempo, que aunque la gente falle y las cosas fallan, Dios nunca va a fallar. Todavía estuvieran muchos de ellos aquí creciendo y sirviendo al Señor. Por un tiempo, hermano, Habacuc, que estaba tambaleando, se desequilibró y pensó que Dios estaba parqueado, como dicen aquí en el valle. There was a time when Habakkuk got off balance and he actually thought that God was inactive. Pero se dio cuenta, hermano, que Dios estaba vivo y activo, aunque las circunstancias dictaran lo contrario. Habakkuk realized that God was not inactive, God was not asleep, God was alive and well. However contrary the circumstances would dictate. However circumstances dictated otherwise. Elevado por encima de sus circunstancias devastadoras, él glorificó a Dios. Y con otras palabras, Habacuc dijo lo que Job dijo en Job capítulo 13 versículo 5. And Habakkuk actually got to the point where he said what Job said in a moment of communion with God. At that point, he said in Job 13:15, though he slay me, yet will I, what? Trust him. ¿Qué dijo Job, hermano, en el versículo 15 de Job 13? He aquí, aunque Dios me mate, en él esperaré. Es lo que estaba diciendo Habacuc. Con todo esto, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. La gente falla, las circunstancias fallan, pero Dios nunca me va a fallar. La base de su confianza, ya la vimos. We saw the foundation of his trust. La siguiente vez que nos reunamos vamos a ver, hermano, la alegría de su experiencia. What is a rejoicing? What is his experience? What does it involve? Y por último, hermano, aquí es donde quiero llegar, hermano. ¿Cómo fue que pudo llegar hasta ese momento? How could he get to that point? Espero que esto sea de bendición para ti, hermano, y sea de edificación. Recuerda, el mensaje se titula Alegría en medio de la angustia. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, ojo cerrado, rostro inclinado, nadie mirando a nadie. Quizás, hermano, Dios te habló de alguna manera. Maybe the Lord spoke to you in a certain way, and you'd like to come and talk to God about it. Quisieras venir a hablar con Dios al respecto. Puedes venir, el altar está abierto, y si el Espíritu Santo te trae, qué bendición. The altar's open and you'd like to come. I don't know what's going to happen tomorrow. Yo no sé qué va a suceder mañana. Yo quisiera creer que las cosas van a mejorar, hermanos, pero quisiera
que pudiéramos nosotros confiar en Dios de tal manera y podamos recordar la fidelidad de Dios, que venga lo que venga, pase lo que pase, alguien me diga o haga lo que haga, yo seguiré adelante porque sé que Dios es fiel, porque sé que Dios va a suplir, porque sé que Dios nunca va a fallar aunque la gente me falle. Cualquiera que sea tu necesidad, ¿por qué no hablas con Dios al respecto? Whatever your need might be tonight, why don't you come and give it to the Lord at this altar. Sigue orando, hermano. Dios tocó tu corazón. Please continue to pray if the Lord touch your heart. Quisiera compartir esto con aquellos que quizás están escuchando, están viendo a través de las redes sociales. Quizás estás aquí y dices, pastor, si yo muriera, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. You may be listening by way of social media and you are saying, Pastor Roy, if I was to die right now, I'm not sure that heaven would be my home, but I would like to know, I'd like to be saved today. I realize I'm a sinner, I know that I need the Lord. Yo sé que soy pecador y necesito al Señor. ¿Por qué no te entregas a Cristo de corazón? Why don't you get saved? Give your life to the Lord. Why don't you pray this simple prayer with me? ¿Por qué no oras esta oración sencilla conmigo? Señor Jesús, dear Lord Jesus, yo sé que soy pecador. I know I'm a sinner. Yo sé que si muriera en mis pecados, I know if I was to die in my sins, no iría al cielo. I would not go to heaven. Pero también sé que tú viniste a este mundo. I know that you came to this world to save me, para salvarme. En este momento te entrego mi vida. I give you my life. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. Amen. Si fuiste salvo, si aceptaste a Cristo como Salvador personal, mándanos un mensaje. Queremos ayudarte, queremos saber que Dios ha obrado en ti, queremos ser de bendición para ti. Please send us a message. If you got saved today, please let us know. We want to be a blessing to you. We want to be a help to you. God bless you. Dios te bendiga.